Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos. El tema que hoy se va a tratar es cloración de agua para uso y consumo humano. Teniendo como antecedente la situación por la que cruza México y el mundo, y especialmente el estado de Puebla conforme a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, y el trabajo desarrollado por el gobernador constitucional del estado de Puebla, el licenciado Miguel Ángel Barbosa Huerta, en pro de las y los poblanos, así como el trabajo en conjunto que esta Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Puebla ha desarrollado, surge el programa de Presa en Contacto. Esta es una plataforma de capacitación y acercamiento con toda la población que permite poner a la disposición de atender las necesidades de toda la población, donde los trámites y la asesoría garantizan la seguridad sanitaria en todo el estado de Puebla. Nuestro ponente del día de hoy, Francisco Javier Herrera García, es ingeniero civil con 29 años de experiencia como verificador sanitario de esta dirección. Cuenta con diversos diplomados en materias como Administración de la Regulación Sanitaria y Gerencia de la Regulación Sanitaria, así como diversos cursos en materia de emergencia sanitaria, diagnóstico ambiental y rayos X. Ok, buenos días. Pues nuevamente aquí nos volvemos a ver en esta capacitación en línea. Como lo comentó el doctor, esta capacitación sobre cloración de agua potable pues es muy importante, ya que precisamente ahorita por lo de la nueva normalidad, de hecho, pues es fundamental realmente que tengamos totalmente clorados los sistemas de abastecimiento de agua. Dentro del índice de los temas que vamos a ver en esta mañana, pues en primer lugar es el agua y las enfermedades, ¿verdad? Que en la presencia de virus, parásitos y bacterias, bueno, pues esto, el consumo de esta agua sin tratar, mediante la presencia de estos organismos, microorganismos, pues nos causan algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. La cloración del agua para uso y consumo humano, la manera correcta de realizar esta cloración en los sistemas de abastecimiento y el equipo de protección personal que deben de utilizar las personas que manejen el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, que son los productos que normalmente se utilizan precisamente para hacer la desinfección del agua. Los sistemas para dosificar cloro líquido, bueno, veremos algunos aparatos, algunos equipos que existen en el mercado precisamente para realizar este tipo de desinfección. Y cómo se realiza la medición de cloro residual en todo lo que es un sistema de abastecimiento de agua. Los equipos de medición, obviamente, y las técnicas de poderlo realizar. Las instalaciones de los sistemas de abastecimiento de agua, cuál es lo deseable, de acuerdo a la normatividad, ¿verdad? A la norma 230, realmente cómo deben de estar sus instalaciones y las bitácoras que deben de tener precisamente para que nos las muestren en el momento que hagamos la visita de verificación y no nada más para que nos la muestren, sino para llevar un correcto mantenimiento precisamente de sus instalaciones. La siguiente, por favor. Ok, pues como ya decíamos, si nosotros no hacemos una correcta desinfección, obviamente podemos estar ante la presencia de algunos microorganismos en el agua y entonces, por lo tanto, el consumo de esta agua sin tratar, agua cruda, precisamente nos puede causar algunas enfermedades. El agua cruda en el suelo natural, ya sea de origen superficial o subterráneo, ya sea por medio de manantiales o por medio de pozos profundos, no debe ser utilizada sin un adecuado tratamiento, por no encontrarse lo suficientemente pura desde el punto de vista de su calidad sanitaria. En la actualidad, de acuerdo a la explosión demográfica, de acuerdo al crecimiento de las poblaciones, pues obviamente a la contaminación tanto de residuos sólidos como de desechos líquidos, pues vamos contaminando los mantos acuíferos y no estamos muy seguros de que realmente el lugar donde nosotros captamos el agua, a la hora de consumirla no nos vaya a causar ningún daño, por lo tanto se le debe dar un tratamiento y esto está especificado en la normatividad sanitaria que existe en la actualidad. La siguiente, por favor. Ok. El agua al pasar a través del suelo se va contaminando y por lo tanto pues va arrastrando algunas bacterias y virus y parásitos, ya lo decíamos anteriormente. Entonces, por lo tanto, pues a la hora de consumirla, pues es susceptible de que nos pueda causar alguna enfermedad. Por lo tanto, pues necesitamos proceder a desinfectarla. La siguiente, por favor. Ok.
Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades provocadas principalmente por el consumo del agua contaminada con restos fecales. Ya decíamos, la principal contaminación, el agua también se puede contaminar por productos químicos, por desechos de las industrias, pero la mayor parte de la contaminación que tiene el agua para uso y consumo humano en las fuentes de abastecimiento generalmente es materia fecal. Tan es así que el 90% de la contaminación que resulta de los análisis que se realizan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública es básicamente por materia fecal. E. coli o Escherichia coli o coliformes totales y fecales. Y realmente, pues esto es el reflejo de una contaminación tanto de desechos, tanto de los humanos como de los animales, y que ahí se refleja básicamente que a lo mejor nuestros sistemas de abastecimiento, tanto en la captación como en los tanques de almacenamiento, no estén debidamente protegidos y por lo tanto sean susceptibles de este tipo de contaminación. El estudio de la relación agua y salud y la prevención de enfermedades es de suma importancia. La siguiente, por favor. Ok. Como decíamos anteriormente, existen virus, bacterias y parásitos en el agua, ¿verdad? Existen adenovirus, ¿verdad? Este tipo de adenovirus, una de las características del adenovirus es que precisamente es un grupo de virus que típicamente causan enfermedades respiratorias y conjuntivitis y enfermedades intestinales. También tenemos otro tipo de virus que es el rotavirus, ¿verdad? Una de las características de este tipo de virus es que este virus es el causante del mayor porcentaje de enfermedades gastrointestinales en menores de 5 años a nivel mundial. La causa de esta enfermedad básicamente es por rotavirus. En las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, precisamente está especificado así, que este virus es el causante de más del 50% de las enfermedades gastrointestinales a nivel mundial en menores de 5 años. Otro tipo de virus, como el virus de la hepatitis A. Este virus, una de las características principales de este virus es que precisamente al contaminar el agua y los alimentos, nos resulta un brote. De hecho, antes de la pandemia, antes de esta pandemia por COVID, era muy frecuente, ahorita las escuelas no están todavía en activo, pero anteriormente a la pandemia era muy frecuente que las escuelas, por medio de la SEP, reportaran a las jurisdicciones sanitarias y asimismo a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios brotes de hepatitis en las escuelas y con un alto contagio. Esto precisamente, de acuerdo a las investigaciones, resultó que el agua precisamente es un medio para el contagio de este tipo de virus, ¿no? Es muy importante, este virus también ha causado muchas enfermedades, sobre todo en alumnos, ¿no? Que se pueden contagiar precisamente por consumo de agua. Y otro tipo de virus, ¿no? Como el poliovirus, que es causante de la poliomielitis, que afortunadamente al parecer creo que ya está erradicado. Y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Ok. Estas bacterias, así como los virus, son de suma importancia. También este tipo de bacterias pueden estar presentes en el agua y contaminarla, ¿no? Por ejemplo, la E. coli, esta es una bacteria que habita su estado normal, en la que el que habita este tipo de bacterias precisamente en los intestinos de los humanos, ¿no? Y precisamente a la hora de las evacuaciones, precisamente el agua se puede contaminar y es muy frecuente que también el agua esté contaminada con E. coli, con Escherichia coli. El Helicobacter pylori es otro tipo de bacteria que, bueno, pues a veces se confunde con la gastritis, ¿verdad? Pero es una bacteria que los humanos pueden tener en su sistema digestivo y que les causa irritación y que se confunde, bueno, se conoce, la gente la conoce como gastritis, pero básicamente está causada por una bacteria que es el Helicobacter pylori. Y yo creo que la más importante de todas estas bacterias, todas sin duda son de suma importancia, pero la de Vibrio cholera, ¿no? Esta bacteria es muy, muy temida. De hecho, en la historia, en la humanidad, ha habido 7 pandemias precisamente por este tipo de brotes de Vibrio cholera a nivel mundial. El último brote precisamente fue en la década de los 90, empezó en 1991 en Perú, creció explosivamente, de ahí a principios de 1991, a finales del 91, la mayor parte de los países de América Latina ya tenían casos de Vibrio cholera. De hecho, en el país sufrimos esta pandemia también. Fue en 1992 cuando ocurrió aquí en México de una manera explosiva. Aquí en el estado de Puebla tuvimos casos
bastantes casos precisamente sobre cólera, muchas defunciones sobre cólera, principalmente los municipios del sur del estado, ¿verdad? Ya que la bacteria, para su estado ideal para prevalecer, precisamente va desde los 22 a los 40 grados centígrados y son condiciones de temperatura que se dan en los municipios del sur del estado. En la Sierra Norte, donde está ubicada la jurisdicción sanitaria número 2, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, afortunadamente las temperaturas, no tenemos ese tipo de temperaturas, tal vez las temperaturas más altas 23 grados en condiciones normales, aunque en época de calor sí puede subir la temperatura a 30 grados, pero en los municipios donde se reflejó más este tipo de pandemia fue en los del sur del estado, municipios como Izúcar de Matamoros, como Tehuacán, tuvimos la mayor número de contagios y de decesos. En Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo y municipios de la Sierra Norte no quedaron exentos, también hubo casos, hubo defunciones, aunque en menor medida, ¿no? Pero principalmente este tipo de vibrio cólera. A raíz de esa pandemia surgió el programa Agua Limpia a nivel nacional. Este fue por decreto nacional, se instituyó lo que es un programa que se le llamó así Agua Limpia. Anteriormente no existía este programa, fue a raíz precisamente de este tipo de esta pandemia que se dio en 1992 en México, en el que por decreto presidencial se instituyó el programa Agua Limpia, y a raíz de ese programa, bueno, vienen surgiendo los demás programas que llevamos a cabo en la Secretaría de Salud, en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Departamento de Salud Ambiental, que ahora se conoce como agua de calidad bacteriológica, pero todas las actividades que desarrollamos van encaminadas precisamente a combatir este tipo de microorganismos, con el afán de prevenir riesgos y daños a la salud de la población. O sea, esa es la finalidad y el espíritu de la Secretaría de Salud. Precisamente es más fácil prevenir, o resulta más barato prevenir que realmente después tener un proceso de rehabilitación de la salud, ¿no? Entonces es importante este tipo de bacterias y por lo tanto en ellas nos tenemos que centrar realmente, erradicarlas y precisamente con un proceso de desinfección adecuado mediante la cloración. La siguiente, por favor. Ok, estas son algunas enfermedades causantes de los microorganismos que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Está la fiebre tifoidea y paratifoidea, la disentería, el cólera, ya muy mencionado esta enfermedad, la poliomielitis, que al parecer ya está erradicada, la hepatitis A y E, que sigue siendo muy común en las escuelas, en brotes en alumnos, precisamente por el consumo de agua o alimentos contaminados. Las gastroenteritis agudas y diarreicas por E. coli, también la mencionábamos, el rotavirus, que decíamos que es la enfermedad, la principal causante de enfermedades de menores de 5 años a nivel mundial, y la gastroenteritis originaria por el virus Norwalk. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues esos son las bacterias, los virus, los microorganismos que pueden estar presentes en el agua y que si no realizamos una desinfección adecuada, bueno, pues corremos el riesgo realmente de contraer cualquiera de las enfermedades que ya mencionamos. Para esto existe un marco jurídico, ¿verdad? Para realizar la desinfección, para llevar a cabo el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento, existe un marco jurídico, es en el que nosotros nos basamos precisamente para llevar a cabo nuestras acciones, las que les dan el carácter de legal, ¿verdad? Precisamente para pedirles a los municipios que efectivamente lleven a cabo este tipo de acciones en sus sistemas de abastecimiento. En primer lugar, tenemos la Ley General de Salud, que en su artículo 119, fracción segunda, nos indica que corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano. De hecho, existe otro artículo, el artículo 118, también fracción segunda de la misma ley, en donde nos dice que corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad al respecto para los sistemas de abastecimiento, ¿verdad? Pero el 119 nos dice que corresponde a la Secretaría el vigilarlo. O sea, realmente uno nos dice que corresponde a la Secretaría emitir la normatividad correspondiente y el 119 nos dice que también corresponde a la Secretaría de Salud vigilar precisamente el cumplimiento de esta normatividad. También tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios, ¿verdad? Que en su artículo 218 nos indica que los propietarios u organismos y entidades responsables de sistemas de abastecimiento deberán cumplir con las disposiciones que emita la Secretaría sobre la potabilidad del agua y el control de la misma y los requisitos sanitarios que establezca para los propios sistemas de abastecimiento.
La siguiente, por favor. Ok, tenemos la norma 127, ¿verdad? Que originalmente se emitió primero, obviamente, la norma 127 y posteriormente hubo una revisión y se publicó una modificación a esta. Es la modificación a la norma 127 SSA 1 1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Esta norma nos dice cuáles son los límites que debe de tener el agua para considerarla como un agua potable digamos, confiable para uso y consumo humano desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista físico-químico. O sea, ahí nos dice qué tanto de bacterias debe de tener para que no causen daño a la salud de la población y en cuanto a las cuestiones físicas y químicas también, ¿no? En cuestión de metales pesados, en cuestiones de productos químicos que puede tener el agua, hasta qué límite debe de tener que no causen un daño a las personas que la consumen. Esta norma oficial mexicana establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. Esta norma oficial mexicana es aplicable a todos los sistemas de abastecimiento, tanto públicos como privados, y a cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional, considerando sistemas de abastecimiento públicos y privados a los sistemas operadores de agua potable que existen en algunos municipios y en donde no existe un sistema operador de agua potable, pues son los famosos comités de agua potable de las localidades los responsables. Entonces, en este 1.2, ahí se especifica que realmente también el cumplimiento de la norma es precisamente para los comités de agua, no nada más para los sistemas operadores de agua potable. La siguiente, por favor. Ok, y la modificación más importante precisamente a la norma 127 es esta que se especifica aquí en la lámina, ¿no? Límites permisibles de características microbiológicas. El contenido de organismos resultante del examen de una muestra simple de agua debe ajustarse a los siguientes valores. Cuando se publicó por primera vez la norma 127, antes de su modificación, todavía permitía algunos organismos coliformes totales, creo que era menor de 2 o algo así por el estilo, creo que sí era menor de 2, y se decía que, bueno, que ese valor realmente, si había la presencia en ese valor, realmente no causaba ningún daño a la salud. Y en cuanto a E. coli, también tenía ahí algunos valores que permitía todavía la norma. Cuando se hizo la modificación, cuando se revisó más bien esta norma, por ley también se tienen que revisar las normas, se tomó el acuerdo, se decidió realmente de que esos valores que probablemente fueran seguros para la salud de las personas que consumían el agua con esos parámetros, se decidió mejor que estos parámetros fuera ausencia, o sea, cero, no detectable. O sea, esta modificación hace precisamente a los resultados del agua en sus análisis mucho más seguros, ¿no? O sea, ya con cualquier presencia, pues obviamente está fuera de norma. Anteriormente sí permitía algunos valores que podían indicarnos que el agua estaba dentro de norma. En la actualidad debe ser ausencia de organismos coliformes totales, asimismo ausencia de E. coli, no de Escherichia coli, también debe ser ausencia para que realmente el agua está dentro de la norma, ¿no? Para que no cause ningún riesgo o daño a la salud. La siguiente, por favor. Ok, teníamos la norma 230 que también mencionábamos anteriormente, salud ambiental, agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que deben de cumplir los sistemas de abastecimiento tanto públicos y privados durante el manejo del agua y los procedimientos sanitarios para el muestreo. Realmente esta norma, lo más importante de esta norma es que nos da las características que deben de tener, que deben de contar la infraestructura, que debe de tener un sistema de abastecimiento público y privado, ¿verdad? Entendiendo como sistema de abastecimiento desde la captación, que puede ser ya sea por medio puede ser subterránea, que puede ser por medio de manantiales o puede ser superficial, ¿verdad? Que puede ser la subterránea son los pozos profundos, la superficial son los manantiales, lagunas y cuerpos de ríos también son las superficiales, ¿no? Entonces, desde la captación, que puede ser ya sea profunda o superficial, y la conducción que va desde la captación al tanque de almacenamiento, el tanque de almacenamiento como tal, y la red de distribución hasta llegar a las tomas domiciliarias. O sea, esta norma nos indica cuáles deben ser las características de toda esta infraestructura que representa un sistema de abastecimiento de agua
y cómo se debe de mantener, ¿no? Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento, tanto públicos como privados, o cualquier persona física o moral que realice el manejo del agua para uso y consumo humano. La siguiente, por favor. Ok. Ya decíamos, o sea, para realmente desinfectarla tenemos que llevar a cabo el proceso de cloración. ¿Por qué cloración? Bueno, porque así está especificado en la norma. Cuando decíamos que se publicó un decreto del programa Agua Limpia a raíz de los brotes que hubo de cólera, se instituyó este programa Agua Limpia y ahí se especificó, se sentaron las bases para que el procedimiento, la técnica de desinfección fuera a través de la cloración. ¿Por qué cloro? Pues porque el cloro realmente si lo manejamos de manera adecuada es seguro, o sea, realmente es el método más barato, es un método seguro si lo realizamos de acuerdo a como marca la norma y aparte de esto nos da unas características de residualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos checando o estamos monitoreando la cantidad de cloro que tiene el agua por medio de un comparador colorimétrico, lo que estamos midiendo no es realmente el cloro total que tiene el agua, más bien estamos midiendo el cloro residual libre. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros medimos en un comparador y medimos que tiene 0.2, 0.5, 1, 1.5 de partes por millón de cloro, esto significa que ese cloro que todavía existe la presencia en el agua en donde lo estamos midiendo, es el que nos quedó después de que ya se llevó a cabo una desinfección completa, después de que el cloro ya actuó contra los microorganismos, ya sean virus, bacterias o parásitos, ¿verdad? Y entonces todavía tenemos ahí un colchoncito para que en caso de que se vuelva a contaminar el agua, ese colchoncito de cloro que estamos midiendo actúa y la vuelve a desinfectar, ¿no? Entonces, por eso es que se decidió que fuera este método. Hay otros métodos, ¿no? Hay otros métodos, por ejemplo, puede ser luz ultravioleta, puede ser plata coloidal, pero son iodo inclusive, pero son métodos que tienen más costosos que el de cloración y que a lo mejor no nos están dando, digamos, un poder residual como nos lo da el cloro, ¿no? El cloro tiene sus riesgos, desde luego, el manejo del cloro tiene riesgos, pero si lo manejamos de manera adecuada, yo creo que esos riesgos disminuyen, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué debemos de entender por cloración? De acuerdo a la normatividad, ¿qué debemos de entender por cloración? Bueno, pues cloración es el proceso de desinfección del agua mediante el empleo de cloro o compuestos de cloro, con el fin de lograr que el agua sea potable o para mejorar sus condiciones higiénicas. ¿Qué es el cloro residual libre? Bueno, es el cloro restante que permanece en el agua luego de que se eliminen los organismos patógenos, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente. ¿Y cuáles son las medidas precisamente del monitoreo de cloro, verdad? Se mide en miligramos por litro, o sea, miligramos de desinfectante por litro, que también se puede representar como partes por millón, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un monitoreo en sus sistemas de abastecimiento de agua en alguna toma domiciliaria, lo que estamos midiendo son 0.2 partes por millón, 0.5 partes por millón o 1.5 partes por millón, ¿verdad? Así se ejemplifica o así se representa más bien. Y esto parte por millón, pues es igual a 1 miligramo de desinfectante por cada litro de agua que existe en cada litro de agua en el sistema de abastecimiento. La siguiente, por favor. Ok. La desinfección del agua significa la extracción, desactivación o eliminación de los microorganismos patógenos que existen en el agua por medio de la aplicación de productos químicos o procesos físicos. Si estos microorganismos no son eliminados, el agua no es potable y es susceptible de causar enfermedades. El tratamiento de desinfección es siempre obligatorio para que el agua pueda ser distribuida para el consumo, ¿verdad? Por norma, no podemos distribuir agua si realmente no hemos realizado un proceso de desinfección. Aunque cuando vamos a hacer las visitas de verificación a sus sistemas de abastecimiento, bueno, pues también hemos encontrado que en algunas ocasiones no se realiza la desinfección, entonces, pues realmente se les conmina, ¿no? Para que realmente, pues vean realmente la importancia que tiene este proceso de cloración. Si no es un hecho no es el hecho de estar yendo pues a molestar, ¿no? Al realizar las visitas de verificación o al estar sobre de ustedes para realizar que lo estén haciendo. Simplemente pues hay que tomar conciencia de la importancia que tiene de realizar la desinfección precisamente con el fin de evitar riesgos y daños a la salud de la población.
La siguiente, por favor. Ok. Por esta razón, es normal que se le añada cloro al agua, apenas se introduce en el tanque de almacenamiento o en una tubería larga de distribución para darle tiempo a que el producto químico reaccione con el agua antes de llegar al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el cloro es un producto químico que necesita un tiempo de contacto con el agua para que se lleve a cabo una correcta desinfección, una correcta eliminación de organismos patógenos, ¿no? Son 30 minutos, el cloro debe estar en contacto con el agua al menos 30 minutos para destruir los organismos. Si nosotros aplicamos el cloro, estamos llenando un tanque de almacenamiento de agua que va a distribuir a una población inmediatamente al aplicar el cloro la estamos mandando a la red, pues a lo mejor no se está realizando adecuadamente el proceso de desinfección, ¿verdad? Porque a lo mejor no le da el tiempo de contacto para que pueda distribuir todos los organismos patógenos y puede ser que en alguna toma domiciliaria inmediatamente abran la llave, consuman esa agua y el agua no está adecuadamente desinfectada. Entonces necesitamos por lo menos 30 minutos de contacto entre el cloro y el agua para que se realice el proceso de desinfección, para que tengamos la garantía de que los organismos patógenos como las bacterias, virus y parásitos pues ya fueron eliminados, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ok, si se analiza el agua y se encuentra que después de 30 minutos todavía existe cloro en ella, cloro residual libre, se comprueba que la mayoría de los microorganismos peligrosos ya fueron eliminados del agua y por lo tanto es seguro consumirla. O sea, todavía tenemos lo que estamos midiendo, como les decía yo, es cloro residual libre. Entonces es el cloro que nos está sobrando después de que ya el resto del cloro ya realizó su poder desinfectante, ya mató a los microorganismos y entonces todavía tenemos ahí el colchoncito de cloro residual libre, ¿no? Este procedimiento, conocido como cloro residual libre, formará una barrera de protección en el agua para evitar otras posibles contaminaciones. Es lo que ya decía yo. Si, por ejemplo, el lugar donde la tenemos almacenada no está cubierta, no está protegida, pues es susceptible de que se pueda volver a contaminar, ¿verdad? Ya sea por medio del polvo, por medio de materia extraña, inclusive de algunos animales, ¿no? Fauna nociva. Y precisamente este cloro es el que actúa precisamente contra estos microorganismos, el cloro que nos está sobrando. Los límites permisibles expresados en miligramos por litro de cloro residual libre es de 0.2 a 1.5. Esto está especificado en la norma 127. Ahí también nos dice sobre los límites que hablábamos de la norma 127. Ahí nos especifica cuáles los parámetros de cloración que deben de estar en sus sistemas de abastecimiento, de 0.2 a 1.5. Abajo de 0.2, pues es ausencia de cloro, está fuera de norma. Arriba de 1.5, o sea, 2 o 3.0, que todavía lo trae para medir nuestro comparador de cloro, también está fuera de norma. O sea, tiene cloro, pero está fuera de norma, o sea, está hiperclorado. Cuando está por arriba de 1.5 es cuando la gente empieza a rechazar la cloración. Nosotros nos hemos dado cuenta dentro de las visitas de verificación que en algunos casos, sí pues sobre todo cuando los comités de agua apenas están empezando sus actividades, a lo mejor no han tenido la capacitación suficiente, ya sea por el comité saliente o por medio de nosotros, por parte de la Secretaría de Salud, y a lo mejor no tienen la información correcta. Entonces hay veces que o no tiene cloro, o hay veces que se está pasando de cloro, o le están echando el cloro de más, y es precisamente cuando la gente empieza a rechazar la cloración del agua, ¿no? Empieza a decirnos, a ponernos algunos pretextos para aquí la situación es que no les gusta el sabor a cloro, y es que es la verdad. Cuando nosotros tenemos agua hiperclorada, pues a nadie le gusta tomarse un café que sepa cloro, ¿no? O la comida que le sepa cloro, o inclusive hasta las tortillas a veces saben a cloro cuando el agua está hiperclorada. Entonces obviamente empiezan a rechazar la cloración y se convierte en un círculo vicioso, porque pues los encargados, los fontaneros, los bomberos, como les llaman en las localidades, pues argumentan que la gente no quiere que se clore el agua, ¿no? Pero pues, ¿cómo va a querer que se clore el agua cuando la estamos hiperclorando, ¿no? Y a veces argumentan que ni los animales se quieren tomar esa agua, o cuestiones así muy extrañas como que la gente se queda estéril, o que a la gente se le cae el cabello si toma agua clorada. Cuestiones totalmente fuera de la realidad, ¿no? Entonces, aquí la situación es lograr que realmente nuestros parámetros de cloración se encuentren dentro de lo que la norma permite, que es 0.2 a 1.5, y cuando es eso, ni la gente percibe el sabor, el olor a cloro, ¿no? Cuando tenemos valores de 0.5, 1.0, que lo ideal es 1.0,
La gente ni siquiera se da cuenta que el agua está desinfectada con cloro, con hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Y tenemos la garantía de que nuestra agua está desinfectada y que inclusive la gente podría tomarse un vaso de agua directamente de la llave y si está clorada, con la garantía de que esta agua no la va a enfermar, ¿no? Se sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, cloran su agua a 5 partes por millón. Entonces, si la gente así toma el agua sin ningún problema, y aquí en México, bueno, la norma nos indica que debe estar entre 0.2 y 1.5, pero obviamente no hay que pasar de esos parámetros, ni abajo ni arriba, ¿no? Dentro de esos parámetros, que es 0.2 y 1.5. La siguiente, por favor. Ok, miren, estos son algunos compuestos de cloro para desinfectar el agua que existen en el mercado. De hecho, son todos los que existen, bueno, en cuanto a cloro, ¿no? Hay otros productos derivados de cloro, pero estos son los que más se utilizan para sistemas de abastecimiento de agua. Los productos más comunes disponibles para realizar la desinfección del agua son el hipoclorito de sodio, ya decíamos, es el cloro líquido, simplemente cloro líquido, y el que es sólido, el que es pastilla o granulado, es hipoclorito de calcio, ¿verdad? Es pastilla o granular. Normalmente pueden venir en tambores o tambos de 200 litros o pueden venir en contenedores de 1000 litros o también pueden venir en las pastillas, normalmente vienen en cuñetes o cubetas de 45 kilogramos de pastilla, ¿no? De hipoclorito de calcio. Esos son los productos. Ahora, normalmente los centros de acopio que existen en nuestras jurisdicciones sanitarias, normalmente ellos tienen envases, tienen recipientes de 5,000 litros, ¿no? Entonces la empresa que distribuye el cloro a nivel estatal, pues va y le suministra en sus depósitos que tienen de 5,000 litros y ahí llegan los municipios a abastecerse del cloro, sobre todo los municipios que tienen firmado el convenio de cloración con la Secretaría de Finanzas y con la Secretaría de Salud para el suministro de este producto, ¿no? Pero básicamente, estos son los productos que existen en el mercado para desinfectar el agua. La siguiente, por favor. Ok, la elección de uno u otro de estos productos irá en función de diversos parámetros, como por ejemplo la cantidad necesaria del reactivo, la posibilidad o disposición del abastecimiento, la facilidad de la operación, la seguridad en cuanto a los riesgos relativos al almacenamiento y a las manipulaciones y el costo. Estos son algunos parámetros que debemos de tomar en cuenta precisamente para decidir entre adquirir un hipoclorito de sodio o adquirir un hipoclorito de calcio. Pero yo creo que el factor más importante para poder decidir entre hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio, pues va a ir en función al tipo de sistema de abastecimiento que tengamos. Si nosotros tenemos nuestro sistema de abastecimiento, por ejemplo, en el sur del estado, donde realmente el agua es un poquito más escasa, o sea, las fuentes de abastecimiento superficiales son un poco más escasas que en la Sierra Norte, que en la parte norte del estado, pues generalmente en estos municipios del sur del estado se abastecen por medio de pozos profundos. Entonces, si nuestro sistema de abastecimiento es a través de un pozo profundo, seguramente no vamos a elegir pastilla de cloro, ¿verdad? Porque para un pozo profundo lo ideal para clorar el agua es a través de un dosificador de cloro, un dosificador automático. Y entonces, pues lo ideal es utilizar cloro líquido, o sea, estos dosificadores funcionan con cloro líquido, no funcionan con pastilla, ¿no? Aunque algunos utilizan la pastilla molida y diluida, pero eso no es correcto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un pozo profundo, pues lo que necesitamos es cloro líquido. Si nosotros tenemos un sistema de abastecimiento cuya captación es a través de un manantial, de un río o una laguna, pues es muy probable que también lo podamos hacer con pastillas, ¿no? Por medio artesanal, por medio de un procedimiento de cloración artesanal, o también podemos utilizar cloro líquido, ¿verdad? Sí, también se puede utilizar cloro líquido a través de goteo, ¿no? Con los famosos cloradores tipo Dipper, que pues es un simple tambo de cloro por medio de goteo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el factor más importante para poder decidir qué tipo de cloro vamos a adquirir, pues va en función de saber exactamente cuáles son las características de nuestro sistema de abastecimiento, de la captación, ya sea a través de un pozo profundo o a través de una fuente superficial de agua potable, que sería a través de un manantial, río o laguna. La siguiente, por favor.
Ok, entonces miren, estas son algunas de las características del cloro líquido y del cloro sólido, ¿no? Entonces el primero dijimos es hipoclorito de sodio, viene en solución, en presentación líquida y el contenido de cloro más normalmente del que se le distribuye a los municipios por medio de los centros de acopio o el que deben de comprar precisamente si lo están haciendo en forma particular, es un hipoclorito de sodio al 13%, ¿verdad? Va entre el 13 y el 15, pero normalmente es el 13%. En cuanto a su estabilidad, tiene una pérdida mensual entre el 2 y el 4%. El 4% es mayor si el lugar donde lo estamos almacenando, la temperatura es mayor a los 30 grados, ¿verdad? Por eso se recomienda que esté en un lugar fresco, que no esté a la intemperie, precisamente para que no tenga tanta pérdida de su efectividad y de su concentración, ¿no? En cuanto a la seguridad, pues es un líquido muy corrosivo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Ahorita vamos a mencionar más adelante el equipo de protección personal que se recomienda precisamente para manejar estos productos. Es un líquido corrosivo. En cuanto al hipoclorito de calcio, pues es un sólido blanco, pastilla, viene normalmente en pastilla o granular, y su concentración es del 60 al 70%. Normalmente la pastilla viene al 65%, ¿verdad? La que es comercial, la que viene en cuñetes de 45 kilogramos es al 65% y la pérdida tiene una pérdida anual del 2 al 2.5% en condiciones normales de almacenamiento. Entonces es un poquito más estable que el cloro líquido, pero también es un producto muy corrosivo y cuya inflamación en caso de contacto puede, cuando está en materiales que pueden ser como combustibles, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, aunque pues realmente hay que tener un poquito de mayor precaución al manejar hipoclorito de sodio, cloro líquido. La siguiente, por favor. Ok. Estas son algunas recomendaciones, ¿verdad? Precisamente de seguridad para cuando manejamos este tipo de productos, ¿no? Durante su manipulación, utilizar guantes y botas de hule, ropa completa de plástico, lentes de protección y mascarilla con filtros para polvos y vapores. El cloro y sus compuestos utilizados sin precaución provoca fuerte irritación o quemaduras en la piel, ojos y aparato respiratorio. En caso de contacto con cualquier parte del cuerpo, lavar rápidamente con agua fría el área afectada. Si se ingiere, causa quemaduras al tracto digestivo por su naturaleza corrosiva. Si se ingiere, puede ser fatal. El cloro y sus compuestos son altamente oxidantes. No colocarlos cerca de metales, ácidos, alcoholes o hidrocarburos. Ustedes se podrán fijar que si ya tienen tiempo manejando este tipo de producto, si nosotros el lugar donde lo estamos almacenando tenemos algunas puertas metálicas y demás, seguramente estas puertas ya tienen principios de oxidación, ¿no? O en algunos casos ya están muy oxidadas. Es que son muy oxidantes estos productos. Por eso los lugares donde los tengamos debe ser no a la intemperie, sí a la sombra, pero también con suficiente ventilación, precisamente para que los vapores y los gases puedan ser ventilados, ¿no? Y no se concentren ahí. Manténganse en lugares limpios, bien ventilados, frescos, libres de humedad y no se exponga al sol. Y los recipientes deben mantenerse bien cerrados y no se recomienda apilar más de 2 recipientes cada vez. La siguiente, por favor. Ok. Miren, estas son el equipo de protección personal, decíamos, o hay equipo, vaya, hay de acuerdo al costo, de acuerdo al presupuesto, pues hay diferentes tipos de equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, para la protección para la vista, pues por lo menos deben tener protección ocular, ¿no? Algunos lentes o gafas de protección, pueden tener gogles también, o pueden tener ya una mascarilla completa, ¿no? Cualquiera de estos equipo es bueno precisamente para proteger la vista. En cuanto a protección respiratoria, pues existen algunos respiradores sencillos y algunos que van hasta con cartuchos de carbón activado precisamente para vapores y gases, ¿no? También si cuentan con este equipo mucho mejor, entre más protegida está la persona que maneja, sobre todo cuando manejan cloro líquido, ¿no? Cuando manejan pastilla, pues sí hay que tener precauciones, pero no es de mucho riesgo. Lo que sí, los vapores, ¿no? A la hora de abrir los cuñetes o las cubetas, realmente ahí se concentran los vapores y hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir estas cubetas. Pero bueno, pues no se necesita tanto equipo de protección como en el caso de manejar cloro líquido. Para protección de manos, pues bueno, se recomiendan guantes de nitrilo. Los primeros son los verdes que vemos ahí, son guantes de un producto que se llama nitrilo, ¿verdad? Que es resistente a sustancias químicas. Los negros son de neopreno, que también son más resistentes a sustancias químicas, y los blancos que vemos en la parte de abajo son simples guantes, pero que también son resistentes a sustancias químicas. Para la protección del cuerpo, bueno, pues lo que se recomienda es
material aulado, ¿no? Overoles de hule o delantales, ¿verdad? Chamarras de hule. Y para protección de los pies, bueno, pues botas de hule. Y si somos más específicos, pues deberían ser unas botas con suela resistente a sustancias químicas. La siguiente, por favor. Ok, eso es en cuanto a la protección que deben tener las personas que manejan el cloro. Ahora, en cuanto a los equipos para dosificar cloro, en el mercado existen muchas marcas, ¿no? De equipos dosificadores. Estos son unos equipos dosificadores automáticos. Estos requieren para su instalación lugares que tengan energía eléctrica, obviamente. Entonces, ahí hay veces es una de las condicionantes o de los impedimentos que tenemos precisamente para instalar este tipo de equipos, que en el lugar donde lo queremos instalar probablemente no tengamos energía eléctrica cercana, ¿no? Ya que los tanques de almacenamiento, pues generalmente están en las partes más altas de las localidades, ¿no? En los cerros, precisamente para que por gravedad el agua pueda bajar y pueda distribuir agua y pueda llegar inclusive a las partes más altas de la población. Por eso es que los tanques de almacenamiento se construyen o se colocan precisamente en lugares altos de la población. Y en esos lugares muy comúnmente luego no tenemos energía eléctrica, entonces por lo tanto este tipo de dosificadores no es posible, no es posible colocarlos o instalarlos en esos lugares. Son un poco más específicos este tipo de dosificadores para en lugares donde tenemos un sistema de abastecimiento con pozo, ¿verdad? En los pozos obviamente debemos tener energía eléctrica para bombear y ahí sí podemos colocar este tipo de dosificadores que generalmente están sincronizados con las bombas de los pozos a la hora de que se prende la bomba, en automático entra a funcionar este tipo de dosificadores. Son muy prácticos ya que lo único que tenemos que estar regulando precisamente son estas perillas, ¿no? Los hay como el del lado izquierdo con dos perillas, podemos regular la velocidad de inyección, o sea, más lenta o más rápida, y la perilla de abajo, lo que regulamos con ella precisamente es el volumen de cloro a inyectar, ¿no? Si la gota es más gruesa o la gota es más pequeña. Entonces, con estas dos perillas podemos jugar precisamente para regular la cantidad de cloro que inyectamos a la red y precisamente que nuestras tomas domiciliarias estén dentro de lo que marca la norma, ¿no? Entre 0.2 y 1.5. De tal manera que cuando estamos abajo de 0.2, lo único que hay que hacer es aumentar, ¿no? La perilla, abrirle un poquito más, ya sea aumentar la velocidad o aumentar el tamaño de la gota. Y caso contrario, ¿no? Cuando a lo mejor hacemos una medición y estamos por arriba de lo que marca la norma, arriba de 1.5, cuando hacemos la muestra y el color que pinta ahí se pone como color a agua de Jamaica, eso quiere decir que el agua está hiperclorada, lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de cloro que estamos suministrando a la red. Y el de la parte derecha, pues es un dosificador también automático, pero que únicamente tiene una perilla. Entonces, lo único que hay que hacer es regular esa perilla, es más cloro o menos cloro simplemente, ¿no? Es un poco más sencillo, pero también nos puede funcionar adecuadamente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos estos son de otra marca, esta es una marca conocida como Milton Roy. La verdad es que las personas que tienen este tipo de dosificadores, los hay muchos instalados en los sistemas de abastecimiento de agua en el estado, y los comentarios que nosotros tenemos es que estos equipos les funcionan muy bien, ¿verdad? Pues o sea, obviamente que ustedes deciden realmente los equipos que desean instalar, también hay de precios y X, ¿no? Y de calidad, pero los comentarios que nosotros hemos tenido de este tipo de equipos es que les funcionan muy bien. Y en cuanto a su mantenimiento, pues sí requieren mantenimiento, ¿no? Hay que darles mantenimiento preventivo y correctivo, pero si les damos mantenimiento preventivo, generalmente nos sale mucho más barato, ¿no? Estarles dando mantenimiento cada rato. Y también los hay, como los anteriores que mencionamos, ¿no? De una sola perilla o de dos perillas. Con estas regulamos velocidad de inyección y tamaño de gota o volumen a inyectar. Pero tienen realmente el mismo principio, ¿no? Esto es como una bomba de agua. Por un lado de la cisterna estamos extrayendo el agua y por otro lado la estamos aventando al tinaco, la estamos bombeando al tinaco. Este tiene el mismo principio, ¿no? Extrae el cloro de un recipiente, que van acompañados de un recipiente o tambor normalmente de 200 litros de plástico en donde debemos de tener el cloro. Con una manguera lo extraemos de ahí y por otra manguera lo inyectamos a la red, ya sea al tren de descarga de los pozos o lo inyectamos directamente a los tanques de almacenamiento, ¿verdad? Es el mismo principio. Digo, estos son de mucha ayuda en donde tenemos energía eléctrica. Si no tenemos energía eléctrica
en el lugar donde deseamos instalarlos, pues no los vamos a poder instalar, ¿no? Ahí hay otras características de los dosificadores que podemos utilizar. La siguiente, por favor. Sí, este es otro dosificador de otra marca que también tiene el mismo principio, ¿verdad? Aquí vienen los aditamentos que llevan mangueras, válvulas check, y algunos empaques, ¿no? Esto es, les vuelvo a repetir, es el principio de como una bomba de agua, ¿no? De una bomba que nosotros estamos en una bomba doméstica. La siguiente, por favor. Y esta es otra opción, ¿no? Esta es otra opción, por ejemplo, para donde no tenemos energía eléctrica, ¿verdad? Estos son equipos dripper de carga constante y están diseñados para lugares que se abastecen de manantiales y llega el agua por gravedad, ¿verdad? Estos generalmente se colocan en la parte superior de los tanques de almacenamiento de agua, se les hace una caseta también para protegerlos, ¿verdad? Para que no estén expuestos y para que no tengan acceso a cualquier persona. Es un simple tambo o tambor de plástico con tapa y una llave en la parte inferior del tambor, ¿verdad? Ahí podemos ver la llavecita con una manguera y lo único que tenemos regular, el goteo ahí es abrir un poquito más o cerrar un poquito más la llave de paso y esta va inyectando precisamente por goteo a lo que son los tanques de almacenamiento. Tienen un flotador, si vemos en la parte superior de este tambor o de este equipo, tienen un flotador, ¿verdad? Es una varilla de PVC que lo único que hace es indicarnos si el tambor está lleno, está a la mitad o ya está vacío de cloro, ¿no? Cuando realmente esta varilla la vemos que está casi sumergida, o sea, está en la parte más baja, eso quiere decir que, porque tiene un flotador, entonces, conforme va bajando, este flotador nos va indicando la cantidad de cloro que tiene sin tener la necesidad de estar abriendo precisamente la tapa de este tambor, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la varilla está en la parte alta, eso quiere decir que el tambor está casi lleno. Cuando ya está hasta abajo la varilla, pues quiere decir que ya se está acabando el cloro, ¿no? Y hay que proceder a llenarlo nuevamente. Pero es otra posibilidad que tienen y hay lugares donde los tienen, sobre todo en la Sierra Norte, en los lugares, en algunas localidades de Zacatlán, de Chignahuapan, de Tetela de Ocampo, tienen este tipo de tambores para clorar, Amixtlán, Coatepec también, me acuerdo que tienen este tipo de tambores y les funcionan bien también, es otro método, es otra opción que podemos tener, sobre todo para donde no tenemos energía eléctrica. La siguiente, por favor. Ok, miren, estos son otros tipos de equipos, se llaman, pues algunos le llaman boyas, ¿no? Realmente son unos equipos para dosificar. Simplemente en la parte superior tienen una tapa, ahí funciona con cloro, hipoclorito de calcio, con pastillas, se le ponen las pastillas en la parte superior de la boya y lo único que tenemos que hacer es abrir la rejilla que vemos en la parte inferior del equipo. Entonces nosotros tenemos que ir abriendo, girando, digamos, ese émbolo que tiene ahí y conforme nosotros lo vamos abriendo, pues nosotros vamos dosificando la cantidad de cloro. Entre más abierto está, pues más cloro sale, entre menos abierto esté, sale menos cloro, y algunos sistemas de abastecimiento también lo utilizan este tipo de equipo, y la verdad yo no le he visto muy buena funcionalidad, pero bueno, pues cada quien se puede acomodar con lo que sea. Lo único requisito es que nos garanticen que cuando hacemos el monitoreo, cuando hacemos las mediciones en las tomas domiciliarias, realmente estén entre 0.2 y 1.5 y el equipo que ustedes utilicen está bien, ¿no? Si se acomodan con adelante, es otra opción que pueden tener, ¿no? Estos normalmente se ocupan más como para clorar albercas, pero en algunos lugares hemos visto que los utilizan para clorar los sistemas de abastecimiento, los tanques de almacenamiento de agua, y si con se acomodan, adelante, ¿no? El siguiente, por favor. Ok, miren, esta es otra manera de poderlo hacer, ¿no? La situación es quererlo hacer, porque no necesitamos un dosificador automático, ¿verdad? No necesitamos forzosamente tener energía eléctrica para poderlo hacer, o no necesariamente tener uno de carga constante como el que vimos anteriormente, el dripper. Miren, hay personas en algunos lugares donde compran la pastilla, se les acaba la pastilla y esa cubeta se queda, ¿no? Es una cubeta, la que vemos acá, es una cubeta o cuñete, en donde vienen las pastillas, ¿verdad? Normalmente 45 kilogramos de pastilla. Cuando se les acaba, lo que hacen es, le adaptan una llave de nariz
una llave de paso en la parte inferior de la cubeta y le ponen cloro líquido, ¿no? A la cubeta. Y entonces por medio de goteo, también ahí sí podemos ver en la parte inferior de la llave, existe un tubo ahí que por cierto ahí ya se ve un poquito oxidado, decíamos de las características que tiene precisamente el cloro, ¿no? Que es oxidante. Entonces, lo van inyectando directamente al tanque de almacenamiento, o sea, por medio de goteo. También hay lugares donde hemos encontrado que lo hacen de esta manera. Lo hacen con estos cuñetes que les sobran de cuando ya se acabaron las pastillas, o con cualquier otra garrafa o bidón de 20 litros, también lo hemos visto, ¿no? De esa manera. Y les vuelvo a repetir, la situación es querer hacer las cosas, o sea, se las ingenian y puede ser efectivo, ¿no? Realmente hemos medido y efectivo, está funcionando, pues adelante, ¿no? Este tipo de equipos pues son muy sencillos, son artesanales y pues la situación, les vuelvo a repetir, es querer hacer las cosas. La siguiente, por favor. ¿No? Hay otro equipo que se conoce como venoclisis, ¿verdad? Con las mangueritas estas que se utilizan en los hospitales para suministrar sueros, que también en algunos casos en Chignahuapan, en Michac, precisamente tienen un equipo de estos. Aquí lo único que sí es hay que estar vigilando constantemente, porque si ustedes han visto el funcionamiento de este tipo de equipos de venoclisis en los hospitales, cuando tiene uno un enfermo o paciente en un hospital, pues a veces que es muy frecuente que se estén tapando estas mangueritas, ¿no? Hay que decirle al enfermero, oye, ya se tapó, ¿no? Entonces tiene que estar revisando para que vuelva a caer la gota. Eso es con un suero. Ahora, utilizándolo con cloro, el cloro de por sí tiene un poder incrustante, produce sarro, ¿no? El hipoclorito de sodio produce mucho sarro, entonces si tapa tuberías de dosificadores automáticos, luego las venoclisis, pues es más fácil que se puedan tapar. Pero hay quien lo está utilizando y si les funciona, pues adelante, ¿no? Lo único que hay que estar revisando es que que no se tapen o si se taparon, porque ya nos pasó precisamente, les comentaba yo, en una localidad de Chignahuapan, en donde efectivamente tienen conectado este equipo, hicimos el monitoreo en las tomas domiciliarias y nos dimos cuenta que no estaba saliendo clorada el agua, fuimos al lugar donde lo tienen instalado y efectivamente habíamos visto que no estaba pasando, ¿no? Entonces es muy frecuente que pase con este tipo de equipos, pero también puede ser una solución, ¿no? O sea, también puede ser una solución para desinfectar el agua. La siguiente, por favor. Y otro método, ¿no? Mucho más sencillo, ¿no? Una simple botella de agua, que ya nos tomamos, un agua envasada, un agua purificada. Algunos utilizan de refrescos, ¿no? Más grandes, de 3 litros, la perforan con un clavo caliente, sobre todo en la parte inferior de la botella, y ahí le ponen las pastillas, sabiendo exactamente las dimensiones de nuestro tanque de almacenamiento. Una vez que ya lo cubicamos, ya sabemos más o menos cuántos metros cúbicos tenemos de agua en esa cisterna, cuántos le caben, y por lo tanto ya ahí calculamos, de acuerdo a las tablitas que vamos a ver más adelante, cuántas pastillas se deben de utilizar precisamente para realizar esta cloración, ¿no? Y pues ahí vemos a una persona que está con una botella y con un hilo, ¿no? Con un mecate. Aquí la recomendación es que esta botella quede a la mitad entre la parte superior del agua y la parte inferior del agua, ¿no? Entonces, como a la mitad precisamente para que se lleve a cabo una disolución adecuada. Y lo más recomendable a veces es ponerla cerca de la entrada, ¿no? De donde está llegando el agua, porque por el medio del golpeo, del chorro de agua, se va disolviendo más rápido la pastilla. O, como en el caso derecho del señor, que tiene un ayate, ¿no? Un ayate o de esas bolsas que existían anteriormente, ¿no? Que eran como una especie como de red, exactamente con ese tipo de bolsas. Algunas personas hasta la bolsa, ¿no? De las que todavía se consiguen, obviamente, en los mercados, le ponen las pastillas bien amarraditas, la bolsa, y lo mismo, ¿no? Ponerla más o menos a la mitad entre la parte superior e inferior del agua, y de esa manera también pueden estar clorando. Y también les da resultados, ¿no? Hay muchos lugares donde hemos ido y tienen este procedimiento y hacemos las mediciones y está dentro de norma, o sea, la cuestión es ingeniárselas para poderlo hacer, ¿no? Ahora, si quieren ya, les vuelvo a repetir, donde tenemos pozos, pues ahí sí lo más recomendable son dosificadores automáticos. Pero en lugares donde nos abastecemos por medio de gravedad, pues a lo mejor esto es recomendable también, ¿no? O uno de carga constante, un tambo que decíamos por medio de goteo también. Porque muchas veces tenemos un flujo continuo, sobre todo en estas épocas, en épocas de lluvias, ¿no? Así como está llegando el agua, está saliendo, inclusive los tanques a veces hasta se están derramando. En época de sequía no es así, ¿no? En época de estiaje, en época de sequía,
pues hay veces que ni siquiera se llegan a llenar los tanques de almacenamiento. Entonces, pues ahí a lo mejor aplica mejor la pastilla, ¿no? Y cuando realmente tenemos mucha agua, tal vez la pastilla no sea tan eficiente como una especie de goteo, ¿no? Pero es de acuerdo a cómo se acomoden y de acuerdo a cómo tengan los resultados de su monitoreo. La siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿dónde debemos de hacer las mediciones? Una vez que ya cloramos, de que ya, de acuerdo al método que sea, ya realizamos la cloración, ¿dónde se recomienda que hagamos las mediciones precisamente para saber si nuestra cloración es adecuada? Pues en primer lugar, inmediatamente después de que se ha añadido cloro al agua, para revisar que el proceso de cloración esté funcionando. O sea, eso quiere decir que directamente en el tanque de almacenamiento, donde pusimos el cloro, hay que ver ahí a cuántas partes por millón ya está el agua clorada. Y en caso de ser pozo, hay una llave de muestreo en el tren de descarga que está posterior precisamente a la zona de inyección. En donde está la manguera de inyección, esta llave de muestreo debe estar posterior, digamos, como rumbo a la línea de conducción, a la red de distribución. Precisamente ahí podemos estar midiendo ya desde cuánto nos está saliendo ya de cloro, precisamente en este punto del sistema, ¿no? Y el otro sitio donde debemos demostrar es en la casa más cercana, en la toma domiciliaria más cercana al lugar del tanque de almacenamiento, ¿no? O al pozo, para saber exactamente. Ahí, como máximo, debemos de tener 1.5, ¿verdad? A lo mejor en el tanque podemos tener hasta 0.2 de cloro, pero ya en la primera toma domiciliaria, la norma dice que debe estar máximo a 1.5 y de ahí para abajo hasta 0.2, ¿no? Y en el punto más lejano de la tubería, donde probablemente los niveles de cloro residual sean los más bajos. ¿Por qué? Porque el cloro, al ir recorriendo todo el trayecto de la red de distribución, se va gastando, va encontrando microorganismos y por lo tanto va actuando, y el cloro también se gasta, ¿no? Entonces, esos puntos, inmediatamente donde pusimos cloro, ya sea en el tanque de almacenamiento o en el pozo, en la llave de muestreo, y en la casa más cercana a la red de distribución, digamos, a la primera toma domiciliaria y en el punto más lejano, ¿no? Si nosotros podemos garantizar que durante todo el trayecto de la red de distribución tenemos nuestros valores entre 0.2 y 1.5, con eso tenemos la garantía de que nuestros niveles de cloración están dentro de lo que marca la norma. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, ahora, estos son los equipos, ¿no? Para medir, ¿no? Existen equipos electrónicos, ¿verdad? Más sofisticados. En alguna ocasión nos dieron algunos equipos electrónicos, la verdad, pero yo pienso que el método más, digamos, el más práctico y más rápido de utilizar, porque pues aparte no se utilizan pilas, no hay que estarlos calibrando, pues es el de la derecha, ¿no? Un comparador de cloro residual colorimétrico. La norma 230, además, nos indica que para efectos de verificación oficial, la determinación de cloro residual libre debe efectuarse con un comparador de características mínimas de medición a través de escala colorimétrica. Entonces, básicamente nos está indicando que el comparador adecuado, de acuerdo a la norma, es el de la derecha, ¿verdad? Ese es el que nos indica la norma. Y los valores obligatorios deben dar entre 0.2 y 1.5, con marcas de comparación 0.2, 0.5, 1.5, 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este comparador colorimétrico de la derecha es el que nos indica la norma que debemos de utilizar, es el que nosotros utilizamos como verificadores cuando vamos a hacer una verificación sanitaria, y es el que ya normalmente todos los comités de agua, los municipios están utilizando, ¿no? Este mismo comparador con pastillas de DPD. El siguiente, por favor. Miren, estas son las pastillas, ¿no? La prueba más común es el indicador de DPD, es dietilparafenildiamina, ¿verdad? Son las siglas precisamente, se conoce como pastillas de DPD. Es mediante un kit de comparación. Esta prueba es de método más rápido y sencillo para evaluar el cloro residual. Esta prueba se añade una tableta de reactivo a una muestra de agua que la tiñe de rojo. La intensidad del color se compara con una tabla de colores estándar para determinar la concentración de cloro en el agua. Entre más intenso es el color, mayor es la concentración de cloro residual en el agua. Les digo que hay veces cuando está pasada de cloro, cuando ponemos la pastilla se pone como agua de Jamaica, ¿no? O sea, se pone un color muy intenso, eso indica que está hiperclorado, ¿no? O cuando le ponemos la pastilla y realmente no se torna de ningún color el agua, eso quiere decir que la pastilla, el reactivo, no encuentra cloro en el agua, por lo tanto no hace ninguna reacción. Lo único que hace es que se disuelve, ¿no? Como cuando disolvemos un Alka-Seltzer en el agua,
Así vemos cómo se está disolviendo la pastilla y no cambia de color. Eso nos indica que, pues, que no tiene cloro el agua. La siguiente, por favor. Miren, este es el comparador, ¿ven? Vienen estas cajitas azules y bien trae sus pastillas, trae algunos blisters con pastillas, ¿no? Entonces, la parte izquierda de este comparador nos sirve para, esta escala de colores es para medir el pH del agua. Y la escala de colores del lado derecho, ahí se puede ver que dice Cl, cloro, DPD, que nos sirve precisamente para medir el cloro residual libre. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es el método al utilizar este tipo de equipo? Bueno, en primer lugar, tenemos que buscar las tomas domiciliarias, ¿verdad? Debemos de abrir la llave del agua y dejar correr por lo menos el tiempo suficiente para que se desfogue la tubería y se elimine el agua acumulada, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros llegamos, abrimos la llave e inmediatamente tomamos la muestra, seguramente lo que estamos midiendo, pues, es el cloro que existe en el agua, de un agua que pudo estar ahí estancada en esa tubería, tal vez del día de ayer, pero tal vez que pudo haber sido desde una semana o inclusive más tiempo, y seguramente cuando hagamos la medición, aunque hubiera llegado con cloro cuando se suministró, seguramente cuando hagamos la medición, pues no va a tener cloro. ¿Por qué? Porque es un agua que está estancada ahí en la tubería, que no sabemos el tiempo que ya estuvo ahí presente, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que debemos que hacer es drenar, o sea, tiene que fluir el agua que está en esa tubería y debemos de calcular que salga esa agua, ¿no? O sea, que el agua que estemos midiendo ya es agua nueva. Entonces, por lo tanto, pues más o menos ponemos una cubeta y ahí en esa cubeta, pues drenamos y entonces ya una vez que se drenó el agua, que ya salió el agua que está en la tubería, entonces ya procedemos a tomar la muestra y seguramente ya ahí tendremos un resultado confiable. Entonces debemos de llenar con agua las celdas del comparador colorimétrico, el que está más cercano a la celda que trae los colores y con el cual debemos de comparar, ¿verdad? Y debemos de adicionar una pastilla de DPD, tapar y agitar. Y nos esperamos algunos segundos y cuando tiene cloro inmediatamente cambia de color el agua. Cuando no tiene cloro, pues no cambia de color, ¿verdad? Entonces, si el color para los niveles de cloro se encuentra por abajo de 0.2 miligramos por litro de desinfectante, es necesario añadir más cloro, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, supongamos que en la imagen que tenemos en la lámina ya se hizo todo el procedimiento, ya se le puso la pastilla y el agua que tenemos precisamente en esa celda queda de ese color. Entonces, pues no, o sea, nosotros vemos, lo comparamos contra la celda en donde vienen los colores y vemos que no se parece a ningún color de ninguna celda. Entonces, ¿eso qué indica? Pues que no tiene cloro, ¿verdad? Aquí hay un errorcito, aquí en los valores, en la parte derecha de la imagen, no empieza con 2.2, es 0.2, en la parte de hasta abajo es 0.2, que es el nivel más bajo de agua, de cloro que debe tener el agua, ¿no? Para que esté dentro de norma. Ok, gracias, Joaquín. Entonces, esos son los valores correctos, o sea, en la escala que tenemos ahí, de 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0, ¿no? Cuando decíamos que el agua se pone hasta 3.0, pues es que se pone como agua de Jamaica y está hiperclorada. La siguiente, por favor. Ok, miren, aquí ya podemos ver efectivamente una imagen en donde el resultado de un monitoreo está por arriba de lo que marca la norma, ¿no? Si el color para los niveles de cloro se encuentra por arriba de 1.5, es necesario reducir la cantidad de cloro. O sea, aunque tiene cloro, está fuera de norma. Y así lo reportamos nosotros en nuestras actas de verificación. Cuando llegamos a una localidad y encontramos valores de 0.3, o sea, sí tiene cloro, pero está pasado. Y por ese motivo luego la gente rechaza precisamente la cloración, luego no quiere que se clore, aun cuando realmente lo hagamos dentro de los parámetros que nos indica la norma. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado de no hiperclorar, o sea, de ir clorando de acuerdo. Es que es una prueba y error, porque también nunca tenemos los mismos volúmenes de agua. O sea, por ejemplo, nosotros podemos saber el volumen de agua que tiene una cisterna, por ejemplo, de ser de 100,000 litros o de 50,000 litros, y de acuerdo a las tablas que vamos a ver ahorita, ya sabemos la cantidad de cloro que debemos de ponerle. Pero también es cierto que si nosotros siempre le ponemos la misma cantidad de cloro, no siempre tenemos los mismos volúmenes de agua, porque esas tablitas de cloración están hechas para un recipiente o un volumen de agua al 100%, o sea, totalmente lleno, ¿verdad? Entonces,
ahí tenemos que ir dosificando la cantidad de cloro que le vamos a poner. La siguiente, por favor. Miren, dentro de las visitas de verificación también se les piden las bitácoras de cloración. ¿Cuáles son los datos que deben tener estas bitácoras? Bueno, en primer lugar, ustedes pueden ordenar su bitácora como ustedes lo crean necesario, ¿no? O sea, de acuerdo a como ustedes lo prefieran. Lo que sí es de que debe tener la fecha, ¿no? La fecha en la que se está realizando el monitoreo, la hora, ¿verdad? La hora en la cual realizamos la medición, el punto de monitoreo, por ejemplo, el punto de monitoreo puede ser toma domiciliaria, o puede ser por ejemplo, una llave del parque, o puede ser, por ejemplo, una llave de la presidencia, o puede ser inclusive a veces un tinaco de una casa, ¿no? O puede ser un tinaco de un comercio. Entonces, eso se debe especificar precisamente en la bitácora. O sea, es importante la fecha, la hora en que estamos haciendo la medición y el punto de monitoreo. El domicilio es importante, ¿no? El domicilio en donde estamos haciendo la medición, el nombre de la persona, del propietario del inmueble y el resultado de cloro residual, ¿no? Si salió en 0.2 o a lo mejor no tuvimos cloro, ¿no? O sea, si no hubo cloro, pues hay que especificar ahí en la bitácora que no hubo cloro. Entonces hay que ver cuál es el motivo por el cual realmente no se nos está reflejando el cloro residual en el agua. Nombre de quien realiza el monitoreo, ¿verdad? La persona que está realizando esta actividad y nombre de quien revisa o autoriza. También estas bitácoras obviamente deben tener una revisión, porque si no, pues entonces no tiene caso. Entonces vamos a empezar a falsear la información y no va a tener caso realizar estas bitácoras. Estas bitácoras deben ser mostradas cada vez que realizamos una visita de verificación, ¿verdad? Para que sepamos que efectivamente llevan ustedes un control de su cloración de agua en su sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Y le pueden poner un área de observaciones, pero pues esa también es opcional, ¿no? Con que tenga los datos que mencionamos anteriormente, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a las instalaciones, miren, estas son algunas imágenes de lo deseable, ¿no? De lo deseable de acuerdo a la normatividad de cómo deben de estar nuestras instalaciones, ¿no? Estas son unas casetas de cloración que básicamente están en los pozos profundos de los sistemas de abastecimiento de agua, ¿verdad? Ahí podemos ver, por ejemplo, el almacenamiento de cloro en la imagen, el lado superior derecho, podemos ver cómo se está almacenando el cloro en un recipiente correcto, que inclusive se ve que está identificado ahí de acuerdo a un diamante de Hommel en el cual nos dice las características del producto en cuanto a los riesgos a la salud, a la peligrosidad del producto, a la reactividad, y vemos que está en un lugar techado y ventilado. Eso es totalmente adecuado. El estado de la pintura de las tuberías, ¿no? Que no tengan fugas, porque luego llegamos a los pozos y pues las tuberías están goteando, hay charcos de agua, ¿no? Que el terreno esté consolidado, ¿no? Generalmente donde está el ADM del pozo debe estar con una base de concreto, ¿verdad? Para evitar la contaminación hacia el interior del pozo, que esté sellado herméticamente para evitar precisamente filtraciones. Y precisamente también bien importante cómo debe estar la caseta de cloración, ¿no? Dijimos que debe ser en un lugar techado, para que esté a la sombra el producto, no esté a la intemperie, pero que esté lo suficientemente ventilado, ¿verdad? Para evitar precisamente los vapores y gases. Entonces esto es lo deseable, ¿no? Estas son imágenes que ojalá y así estuvieran todos los sistemas de abastecimiento de agua, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto es lo no deseable, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vemos un tanque de almacenamiento, aunque está identificado que es hipoclorito de sodio al 13%, que al parecer es un recipiente como de unos 2.000 litros o 2.500 litros con su diamante de Hommel, pero está a la intemperie, entonces ya decíamos que si no lo almacenamos adecuadamente, seguramente este producto se va a degradar y realmente no vamos a tener los efectos deseables, ¿no? Y del lado derecho podemos ver el cloro almacenado totalmente sin tapa. Cualquier persona está expuesta a este cloro, no tenemos tapa en el tanque de almacenamiento, precisamente para facilitar el goteo por medio de estos bidones que están ahí totalmente en forma inadecuada, ¿no? Precisamente para realizar el procedimiento de cloración. La siguiente, por favor. Ok, y esto, ¿no? Decíamos que una vez que nosotros ya tenemos el volumen del tanque de almacenamiento, una vez que ya ubicamos y sabemos que nuestro tanque de almacenamiento es de 10.000, 20, 40, 50.000 litros, 100, pues ya sabemos la cantidad de cloro que vamos a ponerle. Estas son las tablas de cloración de acuerdo al volumen a clorar, ¿verdad? De acuerdo a los litros o metros cúbicos que vamos a clorar.
Estas, lo que se les recomienda es que también no las ocupen como una receta, ¿no? Por ejemplo, para nosotros tenemos nuestro tanque de almacenamiento, por ejemplo, este es hipoclorito de sodio al 13%, que es cloro líquido, del que suministran los centros de acopio para los municipios que tienen el convenio de cloración y que se los descuenta Finanzas y que se los suministra la Secretaría de Salud a través de los centros de acopio. Por ejemplo, para un tanque de 40,000 litros, ahí nos dice que de ese cloro al 13% necesitamos 461 mililitros, o sea, casi medio litro. Ajá. Bueno, ok, si nosotros estamos echando siempre eso, por ejemplo, casi siempre medio litro, a lo mejor hay ocasiones que no vamos a tener nuestro volumen lleno, o sea, nuestro tanque totalmente lleno, puede estar al 50% o puede estar al 20 o 25%. Entonces, ese volumen de cloro para esa cantidad de agua, pues va a ser mucho, va a estar excedido. Por eso es que cuando hacemos el monitoreo a veces está hiperclorado, o sea, tiene que ir más o menos jugando con estas tablas, y estas tablas lo único que nos indican es la cantidad de cloro que se necesita, ya sea cloro líquido o cloro en pastilla, precisamente para cierto volumen de agua, pero es un volumen al 100%, o sea, cuando el tanque está lleno al 100%, entonces necesitan ir jugando con estas cantidades de cloro a suministrar. La siguiente, por favor. Esta es otra, este es con cloro hipoclorito de sodio al 5%, esto es un cloro que ustedes pueden encontrar, la anterior, porfa. ¿La anterior? Ok, no, la siguiente. Es esta, bueno, porque había una al 5%. Bueno, hablamos de esta y ahorita vemos la otra. Este es hipoclorito de calcio al 65%, es pastilla de 7 gramos, es la que comúnmente conocemos como almendra, son pastillas de cloro tipo almendra, son de 7 gramos y esa está bien. Bueno, ok, hablamos de esta, este es un cloro, hipoclorito de sodio al 5% de concentración. Este cloro lo encontramos comúnmente en cualquier tienda, en cualquier comercio, este es el cloro comercial que existe en los lugares donde vivimos, el Cloralex, el Chinito, cualquier marca de cloro, viene a esta concentración, anda entre el 4 y el 6%, normalmente como el 5%. Precisamente tiene la mitad más o menos de efectividad que puede tener un cloro al 13%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a necesitar más o menos el doble de volumen de cloro para alcanzar resultados comparables al cloro, si utilizamos cloro al 13%. Por ejemplo, ya decíamos que para 40,000 litros, en el otro necesitábamos casi medio litro, y aquí para 40,000 litros de un cloro al 5%, que es del comercial que encontramos en cualquier tienda, necesitamos 1.2 litros, o sea, un poquito más del doble, ¿no? Entonces, dependiendo de la concentración de cloro, es la cantidad de cloro que vamos a necesitar precisamente para alcanzar los mismos resultados, ¿sí? Entonces, pero también existe, o sea, si nosotros no tenemos en ese momento el cloro, ya se nos acabó el cloro que nos está suministrando el centro de acopio de la jurisdicción sanitaria por medio del convenio de cloración que hay con la Secretaría de Finanzas, pues también podemos utilizar cloro comercial, ¿no? Nada más que ahí, pues obviamente las cantidades van a ser un poquito mayores porque pues la concentración del cloro es al 5%, ¿verdad? Es otro tipo de concentración. La siguiente, por favor. Y ya casi terminamos. Esta es pastilla de 7 gramos de hipoclorito de calcio al 65%, ¿verdad? Decíamos que más o menos se tiene calculado que una pastilla, si se fijan en lo que son los renglones azules, ahí está, para una pastilla nos alcanza para clorar aproximadamente 3,000 litros, que es 6.92 gramos, es lo que decíamos, son pastillas de 7 gramos, o sea, el peso exacto son 6.92, ¿verdad? Entonces se calcula que una pastilla nos clora 3,000 litros, 2 pastillas nos pueden clorar 6,000, 3 pastillas 9,000 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que para 40,000 litros necesitamos 13.2 pastillas, para 100,000 necesitamos 33 pastillas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del volumen y dependiendo del tipo de cloro, es la cantidad de cloro que debemos de agregar. La siguiente, por favor. Esta es para hipoclorito de calcio. Hay otras pastillas más grandes que son de 16.5 gramos, que también es hipoclorito de calcio al 65%. Miren, hay una pastilla, más o menos se tiene calculado, que nos alcanza para clorar 7,000 litros. Nada más que ahí las pastillas son un poco más grandes. También en los municipios hay veces que compran su cloro, compran sus propias pastillas
y utilizan este tipo de pastillas. Son un poquito más grandes, no es el tipo almendra que decimos, era el más común. Son unas pastillas un poquito más grandes, de 16.5 gramos. Lo único que hay que estar bien seguros es que efectivamente sean 16.5 gramos. Hay que pesarlas para que podemos pesar 10 pastillas o 20 pastillas y después dividimos entre el número de pastillas para sacar exactamente los gramos que son la pastilla, ¿no? Estar seguros de que si su pastilla es de 17.5 gramos, podemos utilizar esta tabla, ¿no? Y les vuelvo a repetir, ojo, no las utilicemos como receta porque no siempre tenemos los mismos volúmenes de agua. Estas están calculadas para un volumen al 100%, para un tiempo de reposo de mínimo de media hora, ¿verdad? Para que se lleve a cabo el efecto de cloración y desinfección y podamos alcanzar los efectos deseados. Que esta información les haya sido de utilidad, nada más recordándoles la importancia que tiene realmente la desinfección del agua en los sistemas de abastecimiento de agua, ya que con esto estaremos evitando riesgos y daños a la salud de la población, ¿verdad? Y bueno, pues se verá reflejado precisamente en una disminución de enfermedades gastrointestinales y de otra índole precisamente en sus comunidades. Entonces agradecemos realmente su participación a nombre de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Les damos las gracias, ¿verdad?, por su participación y esperando que sigan participando en este tipo de capacitaciones en línea. Muchas gracias.